Un saludo para todos, mi nombre es Jaiber Pérez y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho y es el asunto del dinero. Y vamos a aprender las 5 formas de toda persona relacionarse con el dinero. Así que en este video vas a entender en qué parte estás y qué se necesita para cambiar esa vibración y empezar a moverse de una manera diferente con el dinero. Aquí hay que entender varias cosas. Resulta que nosotros tenemos y emitimos unas vibraciones que dependen de nuestro estado de ánimo, una frecuencia que vamos generando. Esas vibraciones dependen mucho de nuestra emoción. El dinero, si no lo sabían, es muy emocional. El dinero mueve en nosotros lo mejor y lo peor que nosotros podemos ser. Así que, como el dinero es tan emocional, está supeditado a la frecuencia vibratoria emocional que yo tenga. Así que nosotros emitimos unas frecuencias, que es importante que entendamos eso porque son conceptos más bien de física, pero que hay que entenderlos porque no entenderlo hace que sea mucho más confuso. ¿Qué es una frecuencia? Una frecuencia es una oscilación de una onda y esa oscilación se expresa en hertz. Por eso es que muchas veces ustedes pueden ver que las emisoras dicen 102.5 Hz, 104.3 Hz. Es básicamente la frecuencia o la oscilación de la onda a la que vibra y esa es la frecuencia que capta nuestro equipo radial o nuestro aparato en el que estemos escuchando ese dial de esa emisora. Nosotros, al igual que las emisoras, emitimos una señal, una onda, una frecuencia. Y eso depende de la emoción que nosotros tengamos por dentro o del promedio de emociones que nosotros tengamos, es la onda vibracional o la frecuencia. Se dice que entre más alta es la frecuencia, estamos vibrando más alto, obviamente, y estamos en emociones mucho más plenas, mucho más conectadas con el amor, mucho más conectadas con la iluminación. Cuando somos más densos, vibramos más bajito y esa onda vibracional es de mucho menor rango, es decir, vibramos a menos hertz por segundo cuando estamos más densos, más pesados, más terrenales, más desde el sufrimiento. Entonces hay una escala que no me la inventé yo, es una escala que lleva muchísimo tiempo y que básicamente lo que me está mostrando es cuál es la onda vibracional que nosotros tenemos y hay una escala que va de menor a mayor, que va ascendiendo y que va mostrándome exactamente qué es. Por ejemplo, cuando una persona vibra desde la culpa o desde la vergüenza, la onda vibracional es muy bajita, se dice que es de 50 Hz, 25 Hz. Eso es muy poquito para la vibración que puede llegar a tener uno, donde el amor puede ser 500 Hz o más. Entonces, cuando vos estás vibrando desde la culpa o desde la vergüenza, es donde más denso vibramos una persona con culpa o con vergüenza. ¿Cuál es la diferencia? La culpa es interna, la vergüenza es externa. Entonces, cuando uno vibra es así, la oscilación es muy densa, muy pesada, y nosotros nos convertimos en seres humanos muy densos. Nosotros nos convertimos en seres humanos muy densos, muy pesados, ¿y qué va a pasar? Que comenzamos a vibrar, comenzamos a resonar con personas que vibran igualito a nosotros. Entonces, si uno vibra denso, se empieza a conectar con seres humanos densos. ¿Y ahí en qué va a pasar? Que uno va a creer que la vida es densa y que todo en este mundo es denso. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado desde el miedo, vibrando con densidad. Una persona que se sienta culpable generalmente vibra con culpables. Una persona que sienta vergüenza generalmente vibra con avergonzados. Entonces, uno básicamente se conecta con los seres con los que uno resuena. Eso es una resonancia, y es resonancia acústica, y es resonancia vibracional, es exactamente igual. Muy bien, entonces con el dinero nosotros también tenemos una resonancia que depende de nuestro nivel de creencias, depende del paradigma que a lo largo de nuestra vida hemos construido. Vamos a comenzar a tener una resonancia, una vibración, una frecuencia que es la que realmente me va a mostrar un resultado. El más bajo de todos es el miedo. ¿Qué pasa cuando una persona vibra desde el miedo? Pues primero es porque va a tener una vibración densa de 100 Hz. Es una de las vibraciones más bajas que hay en la tabla, 100 Hz, y básicamente el miedo lo que hace es que te conecta con el dinero desde la escasez. El paradigma que más premia acá es la escasez. Cuando uno siente que el dinero es escaso, que el dinero no fluye, que el dinero se agota rápidamente, yo vibro desde la escasez y lo que me va a pasar es que yo primero tengo que salir a validar esa creencia. ¿Cómo valido una creencia de escasez?
poniéndote escaso, recibiendo trabajos miserables, sueldos miserables, salarios donde te pagan exactamente lo que puedes para sobrevivir. Es decir, no te queda nada para ahorrar, no te queda nada para invertir, ni siquiera sabes qué es invertir, no tienes ni idea. ¿Por qué? Porque tú tienes que validar la creencia del miedo. Y el miedo es de lejos una de las más grandes frecuencias en las que oscila el planeta, porque es un planeta donde el miedo paga. Para los grandes y poderosos te están vendiendo miedo todo el tiempo. Te venden el miedo en los medios de comunicación, te venden el miedo por las guerras, te venden el miedo por las pandemias, te venden el miedo por las crisis financieras, te venden el miedo por las tasas de interés, por el valor del dólar, porque esto está muy duro, porque nada prospera, por el salario mínimo. Siempre te venden el miedo. Cuando la gente se conecta con ese miedo, entonces el paradigma de la escasez brilla y por ello es que la gente no gana más de lo que es escasamente necesario. Escasamente les da para sobrevivir y muchas veces necesitan inclusive préstamos para mantenerse en ese miedo. El nivel vibracional del miedo hace que usted ni se le pase por la cabeza porque no tiene los medios de ayudar a otro, de ser compasivo, de ser solidario, porque el miedo te vuelve mísero. El miedo te conecta, o mejor, te desconecta de las leyes de la abundancia. Por lo tanto, una persona con miedo apenas se da cuenta que hay gente que ayuda a otros, que hay gente que dona parte de su salario, les parece ridículo, pero ¿cómo hacen si a mí no me queda? Eso no tiene sentido. Y sí, realmente para ti no tiene sentido si vives desde el miedo. El miedo, como les dije ahora, es de lejos una de las emociones en las que la gente más vibra. Desafortunadamente, porque más luces están puestas en los medios ante ese miedo. Y eso es lo que hace que nosotros realmente nos desconectamos de la abundancia del universo para enfrentarnos a una vida de padecimientos en la tierra a través del miedo. Cuando nosotros nos dejamos embargar por el miedo, el sistema reptil es el que comienza a mandar, porque nosotros lo que volvemos es reactivos, porque lo que buscamos es supervivencia. El dinero se vuelve absolutamente puro estado de supervivencia. Por lo tanto, nos volvemos competitivos. Pasamos por encima del que sea con tal de lograr lo que queremos. El miedo entonces se convierte en una emoción que hace que nos enfoquemos en ella y que perdamos absolutamente todo nuestro poder y toda nuestra energía. Se da drenada la energía a través de ese miedo que estamos sintiendo y va a ser muy difícil salir de ahí. Al menos que comencemos a vibrar de una manera diferente y empecemos a entender varias cosas con el dinero. Primero, que no es escaso. De hecho, pensar que el dinero es escaso es no darnos cuenta realmente de la enorme cantidad de dinero que circula en nuestro planeta. No solamente físico, sino también de aplicación en aplicación. La cantidad de dinero que está en este momento en desuso, que nadie está usando, que nadie sabe para qué sirve. Muchísima gente que no tiene ni idea y que lo único que tú necesitas es que la gente confíe en ti para que te suelte dinero, que la gente confíe en ti para poder lograr más, que tú confíes en ti para poder tener un mejor trabajo, un mejor futuro, un mejor emprendimiento y que dejes de estar pensando siempre del miedo, que es una emoción tan fata, tan banal, tan extrema. Y ahora nos vamos para la segunda emoción, que es el deseo. Esta vibra mucho mejor que el miedo, es decir, ya aquí estamos vibrando a 125 Hz, es decir, 25 Hz por encima del miedo. El deseo, si bien no es la mejor emoción, va mejorando con respecto al miedo. El deseo simplemente hace que yo tenga muchísimos antojos, muchísimo hedonismo, muchísimas ganas de darme placer a través del dinero. Entonces empezamos a desear cosas, empezamos a pensar que si tuviera dinero me compro este carro, si tuviera dinero puedo vivir en este barrio, si tuviera dinero tengo este tipo de ropa. Si tuviese, entonces comenzamos a desear muchísimas cosas. El tema con el deseo es que el deseo te vende una aventura, te vende una historia donde tú piensas que es verdad, que cuando tengas X o Y cosa te vas a convertir en un ser humano diferente, sin darte cuenta de que el deseo lo único que hace es generar en ti una emoción que se llama la necesitis. Es esa necesidad de necesitar todo el tiempo cosas. Entonces, como yo necesito necesitar dinero, como yo necesitar dinero para comprar cosas, entonces nunca es suficiente. Siempre me hace falta más. Por lo tanto, ya no sufro desde el miedo porque no tengo, ya sufro desde el deseo por todo lo que me falta. Por lo tanto, no disfruto lo que soy y lo que tengo, sino que me empobrezco por todo lo que me falta. Pienso más en lo que me falta que en lo que tengo. No agradezco lo que tengo
y lo más probable es que voy a perder lo que tengo por desagradecido o por desgraciado que viene a ser lo mismo. Cuando yo vivo desde el deseo, entonces siempre estoy fuera del presente, porque el deseo te pone a sufrir por el pasado o te pone a angustiarte por el futuro, o sea que descuidas el presente automáticamente y siempre vas a estar en esa eterna pelea entre el brinco del pasado al brinco del futuro, lo que hace que tú tengas demasiado sufrimiento. Luego tenemos el tercer factor, el tercer nivel, que es el orgullo. Cuando uno logra superar el miedo y el deseo, es decir, ya trasciende eso y cae en el orgullo, esta es una emoción diferente, mucho más superior que el miedo y el deseo, ya estamos hablando de 150 Hz, lo que va muy bien, pero pilas que el orgullo tiene una trampa por allá metida. Y es que si tú ya lograste superar el miedo y el deseo y ya estás desde el orgullo es ego y muchas veces ese ego hace que tú comiences a jugar con la gente. ¿Qué quiere decir? Una persona desde el orgullo quiere decir que ya ha superado varias cosas, ya no está en el miedo ni en el deseo, ya sabe que no es las cosas que desea, pero ya comienza un hambre de poder muy grande. Y el orgullo hace que tú te sientas superior a los demás. Y es posible que ese ego, ese orgullo, te haga perder lo que has construido. Una persona que se vuelva calculadora y fría, que empiece a jugar con los demás. Una persona que sienta que porque ya lo siguen en redes o porque tiene muchísima gente que le da golpes en el hombro y que se hace sentir superior a los demás, hacen que caiga fácilmente en cualquier momento. Quiero decir con esto que el orgullo es un arma donde tú estás caminando exactamente entre el abismo y el éxito. Por lo tanto, si no te mueves de ahí rapidito, vas a caer. Y lo más probable es que sea al abismo. Es decir, ¿a dónde? Al deseo y al miedo nuevamente a repetir el ciclo. Si tú logras trascender ese orgullo, te das cuenta de que no eres más importante que nadie, que estás aquí para aprender y que el dinero es un vehículo, no un fin, es un medio con el que tú puedes ayudar a muchas personas, entonces podrías convertirte en una persona diferente y comenzar a vibrar en el cuarto nivel, que es el propósito. Y esto ya es un nivel totalmente loco. ¿Por qué? Porque aquí tú ya sabes que tienes un propósito de vida y que el dinero por A o por B te va a servir para ese propósito. Pero el dinero no es la causa, el dinero es la consecuencia. Y aquí cambia absolutamente el paradigma frente al dinero. Tú ya no haces nada por dinero. El dinero es una consecuencia, es un resultado lógico. Nunca lo haces como una causa, porque cuando tú buscas el dinero como causa, el día que lo tengas desaparece el propósito. En cambio, cuando el dinero simplemente es una consecuencia, tu propósito siempre va a ser superior al dinero. El dinero siempre te va a estar acompañando porque estás vibrando bonito, estás ayudando a otros. El propósito es trascender, dejar huella, hacer que las cosas sigan y vibren mucho más bonito. Y cuando tú sigues en el camino del propósito, algún día vas a entender que el quinto nivel, la quinta vibración del dinero es el amor. Y en el amor ya estás vibrando muchísimo más fuerte. Se habla de 500 Hz, propósito 350, amor 500 Hz. Ya esto es casi llegar a estados de iluminación. En el amor, tú ya sabes que el dinero sigue siendo una consecuencia, no te importa en absoluto, pero nunca deja de perseguirte. ¿Por qué? Porque tú vibras en el amor. Tú ya estás aquí para ayudar a los demás. Ya sabes que ayudas a solucionar las cosas de los demás con tus ideas, con tu propósito, con tu plan del alma, y que el dinero simplemente es una consecuencia. Ya no te importa tanto el dinero. No es que desconozcas qué hacer con él. De hecho, vas a tener muchísima gente que te va a ayudar a mantenerlo y a crear mucho más, pero ya no te va a importar, porque vuelvo y te digo, es una consecuencia que aumenta la vibración. Así bien, que nosotros tenemos 5 raíces vibracionales del dinero: el miedo, el deseo, el orgullo, el propósito y el amor. Y en cada una de ellas vamos a aumentar nuestra forma de relacionarnos con él. ¿En cuál estás tú? ¿Y cómo vamos a hacer para que brinques del que estés al que sigue? Y no quedándote mucho en el orgullo, porque recuerden que el orgullo es muy peligroso porque el éxito es muy traicionero. Si crees que esta información le puede servir a alguien de tu familia, algún amigo que esté trascendiendo en este mundo del dinero y de las vibraciones y está tocado por el mundo espiritual, qué rico que le pases esta información. Recuerden que el mundo espiritual y el mundo material están conectados totalmente y que si desconocer uno es desconocer el otro. Tenemos que entender que esto es un dulce encuentro entre lo espiritual y lo material, lo terrenal, donde convergen y se vuelven conscientes ambos. Los invito a que les den like al video, se suscriban a mi canal y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.